ten cuidado de ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, esto es Levantando al Caído. Yo sé que la paz del Señor, Dios te haya bendecido de una manera muy especial y muy poderosa. Queremos que usted tome de su tiempo. Si no se ha suscrito, se pueda suscribir, darle like, comentar, darle a la campanita y ahí usted pueda recibir la notificación de cada video que se estará subiendo. En el día de hoy queremos hablar acerca de un tema que es bastante importante y es una serie que he comenzado acerca de conflictos de la vida cristiana, específicamente luchando contra uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo unas palabras muy impresionantes y fue: ten cuidado de ti mismo. Esas palabras pueden retumbar el corazón y entender de que una de las urgencias que Pablo pudo haber experimentado a dejarle saber a Timoteo era acerca de cómo el mismo Timoteo tenía que cuidarse a sí mismo. Y no es casualidad, vemos un hombre como Martín Lutero presentar y decirle a la gente que la lucha con el pecado, la lucha con los demonios, la lucha con cualquier otra cuestión, sea con tus deseos carnales o sea con lo que es el mundo o el sistema de este mundo, Martín Lutero dijo algo muy impresionante. Le dijo que la peor lucha es la lucha contigo mismo. Y hoy queremos hablar acerca de luchar contra ti mismo. Si uno se da de cuenta y uno observa que las palabras que Martín Lutero dijo no son casualidad, ya que la batalla contigo mismo no es una simple lucha que uno puede pasar por apercibido, o es una lucha que uno tiende a realizar de algunas o otras veces, sino que es algo que usted y yo experimentamos día tras día o llevamos a cabo en el transcurso de nuestras vidas. Cuando hablamos de luchar contra ti mismo, estamos hablando de algo que sobrepasa cualquier lucha que usted puede experimentar. Lucha con un espíritu inmundo, lucha contra el pecado, lucha contra tus deseos carnales, la lucha contra el sistema de este mundo. Pero cuando hablamos de luchar contra ti mismo, estamos hablando de una lucha mucho más profunda, una lucha mucho más intensa y una lucha que no es lo que muchas personas piensan o parecen ver acerca de la lucha contra ti mismo. Para ponerte un ejemplo, cuando hablamos de luchar contra ti mismo o con tu propio yo, estamos hablando de una lucha que podemos asimilar, usar este ejemplo, que es como tú mirarte al espejo y encontrar un lado oscuro de tu persona. En pocas palabras, estamos hablando de que cada vez que tú puedes levantar o mirar, observar, vas a encontrar ese yo oscuro, esa parte o ese bagaje de tu persona que tienes que lidiar día tras día. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Así como Pablo habló, Martín Lutero dijo, la peor lucha es contra uno mismo. ¿Por qué razón ellos están diciendo esto? Tenemos que darnos de cuenta que cuando hablamos de luchar contigo mismo o luchar contra esa parte, como lo había explicado al principio, como ese reflejo que usted puede encontrar en el espejo y mirarse cara a cara y ver que ese reflejo que usted puede mirar al otro lado, siendo usted estando en un lugar, se da de cuenta que ese personaje eres tú mismo, pero en todo lado oscuro posible. En pocas palabras, que ahí está la carga del pecado, ahí está la lucha de tus deseos, ahí están las batallas que internamente podemos experimentar, se encuentran en ese mismo estado. Pero lo impresionante de esto es que la lucha contra uno mismo va mucho más intensa. ¿Por qué razón? Bueno, porque no es simplemente uno luchar con algo que sabe tus debilidades, sino es que la lucha contigo mismo tiene que ver con algo que sabe las razones por qué tú tienes esas debilidades. En pocas palabras, ese yo con que tú tienes que luchar conoce y entiende todas las áreas que tú experimentas. No tan solo las conoce, sino él entiende por qué razón están ahí. Significa que luchar contigo mismo es como luchar contra las raíces que fueron creadas por ti mismo y los bagajes que nunca se bregaron o nunca se lidiaron. Estamos hablando de cosas que posiblemente ejercimos en nuestra vida pasada, que experimentamos, llevamos a cabo y nunca lidiamos, y con eso es lo que estamos luchando. Significa que la batalla con la lucha de uno con nuestro propio yo, por así decirlo, es una de las luchas más intensas que el cristiano en el mundo
que vivimos hoy en día tenemos que experimentar. Por esa razón me impresiona, porque Pablo no hace la excepción de eso. Pablo mismo comienza a explicarle a la iglesia en Gálatas, diciéndole acerca del espíritu y la carne, diciendo que ellos combaten entre sí, donde ninguno pueden hacer lo que quisieran. Pero es impresionante porque dentro de la lucha del espíritu y la carne, el que toma las riendas de cómo se maneja la victoria es la misma persona que está batallando en su alma. Significa que esa lucha que usted tiene en su alma de lo espiritual llamarlo y lo carnal también llamarlo, ahí es donde encontramos y podemos observar que hay una lucha mucho más adentro que una lucha entre el espíritu y tu carne. Estamos hablando de algo que está experimentando en tu propia alma por encontrar la decisión que debe de tomar, siendo la correcta, como ir al espíritu, o la incorrecta, dirigirse por la carne. Por eso es que Pablo le enseñó a los de Gálatas diciéndole: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos también encontrar otro ejemplo que Pablo también nos da, diciéndole a la misma iglesia en Corintios, diciéndole, él mismo golpeaba su cuerpo para mantenerlo en servidumbre, y era mostrando una analogía para que las personas pudieran comprender la magnitud de la lucha que él tenía con él mismo, la magnitud de cómo él tenía que mantener la intensidad de esa batalla y donde él tenía que mantenerse en total control de él mismo, porque él podía hacer que si esa lucha podía hacer o desviarse o no tomarse atención, él mismo dijo: tengo que mantenerlo en servidumbre, no sea que yo también sea descalificado. Y eso es impresionante, porque la lucha con uno mismo, ya Pablo nos las está mostrando como algo que no es simplemente lo que comúnmente podemos experimentar. La lucha con el pecado es una lucha que tú mismo tienes en sí, pero va mucho más allá cuando hablamos de tu propio yo, ya que tu propio yo no tan solo lidia con tus pecados, sino que lidia con las razones, por qué razón están esos pecados. En pocas palabras, estamos hablando de las cosas que tienen el sentido esencial, están en tu propio yo. Y es ahí donde tenemos que tomar en cuenta de cómo podemos lidiar con esta lucha contra uno mismo. Por esa razón, es como si fuera tú mirarte al espejo y encontrar el lado oscuro tuyo. Estamos hablando de los lados que posiblemente nunca lidiaste. Sería, llegó un problema y ejercitaste por la experiencia querer escapar de los problemas. Posiblemente ejercitaste que cada vez que llegara una circunstancia, la mejor forma era quedarte en silencio y dejar que el tiempo manejara el asunto. Y eso a veces puede convertir, puede desarrollar en nosotros solamente personalidades que no hemos ejercitado o que no nos ayudan para poder bregar con la vida espiritual, en este caso luchando contra nosotros mismos. Por eso es que a veces encontramos a personas que cada vez que le llega un problema como cristiano, lo único que piensan es en salir corriendo. Hay personas que cuando le llega una circunstancia y tratan de lidiar con ella o bregar con ella, lo primero que hacen es dejar que el tiempo bregue con ella, y uno se da de cuenta que esto nace del pasado y nace del desarrollo de lo que ya la persona ha ejercitado en su vida y aún lo que ha comenzado a experimentar dentro de su vida cristiana. Y por esa razón quiero hablar de este tema, porque dentro de nuestros círculos cristianos se nos ha enseñado muy bien acerca de luchar con espíritus inmundos. Se nos ha enseñado muy bien acerca de combatir, de resistir en cuestiones de las guerras espirituales, en cuestiones del pecado, salir corriendo. Pero ¿qué vamos a hacer cuando se trata de luchar contigo mismo? ¿Qué vamos a hacer cuando se trata de luchar con algo que tú no puedes escapar, con algo que tú no puedes soltar, o mejor dicho, con algo que tú no puedes simplemente salir corriendo, porque tú sabes que donde quiera que tú vayas vas a tener que lidiar con eso? Y yo creo que hay dos cosas que yo quiero compartir contigo que van a ser esenciales para la lucha contra ti mismo. Primero es tu mente. La mente viene a ser la clave para poder manejar los asuntos de lo que tú puedes ver acerca de tú a tú en tu lucha. En pocas palabras, esa lucha con tu propio yo. Cuando uno tiene una mente limpia, clara, una mente restaurada por nuestro Señor Jesucristo, vamos a entender que lo que yo puedo mirar de mi lucha o mi combate, yo me voy a dar de cuenta que ese combate y esa lucha no es nada, porque ya yo sé que mi mente
Cristo me ha libertado. Cristo ha cambiado ese lado que posiblemente día tras día trata de visitarme o trata de mostrarse delante de mí para tratar de hacer guerra espiritual o lucha contra mi persona. Y hay que tener en claro que cuando hablamos de la lucha con el pecado, sabemos que Jesucristo nos ha libertado de todo pecado y no somos esclavos de él, pero sí estamos con este cuerpo que tiene esos residuos del pecado que día tras día como cristianos tenemos que lidiar, y es donde nacen las experiencias de culpabilidad, las faltas de perdón y todo lo que día tras día tenemos que luchar, nuestros temores e inseguridades. Y por esa razón queremos hablar acerca de la lucha contigo mismo. Primero es tu mente. Si uno puede mantener la mente en un estado claro de lo que Cristo ha hecho por nosotros, vamos a comprender que todo lo que tú puedas ver en contra de ti mismo, te vas a dar de cuenta que no va a poder moverte. ¿Por qué razón? Porque ya tú entiendes qué fue lo que Cristo hizo por ti. Como persona en el Señor, uno siempre tiene que tener en claro de que no importando con qué persona, en cuestiones de tu persona se pueda estar enfrentando, siempre tienes que tener en mente de que en Cristo yo soy una nueva criatura. En Cristo yo soy más que vencedor. Ya Cristo trata de bregar con nuestra mente para que cuando luchemos con nosotros mismos podamos comprender y lidiar con eso. Y es como el versículo muy famoso acerca de que el mismo Pablo nos dice, aclarándonos y diciéndonos de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. Es mostrando de que Cristo nos da esa nueva perspectiva, nos da este nuevo porte de vida mediante Él. Pero sabemos que todavía ese estado del pasado está ahí, no ha desaparecido. Por eso es que dice, pasaron, esas cosas han pasado. Y esa parte de tu pasado, ese yo de tu pasado, yo creo que la Biblia nos da la manera de cómo manejarlo. Por eso es que Efesios nos da y nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado de deseo engañoso, diciéndote tienes que despojarte de eso, tienes que soltarlo, no puedes permitir de que todavía siga volviendo esa misma mentalidad, ese mismo concepto de tu vieja criatura, esa misma forma de ser de tu vieja criatura. El mismo Pablo, dentro de esos mismos versos, explicando la diferencia, diciendo que aquí es donde podemos ver que ese hombre viejo está viciado de deseo engañoso. Él dice en el versículo siguiente, renueva tu mente en el espíritu de tu mente. Él mismo le está diciendo, si tú puedes aclarar el concepto de tu mente, tú vas a poder manejar los asuntos de cómo luchar contigo mismo. En pocas palabras, que todo lo que tu yo contrario quiera decirte, tu mente es la que debe de estar clara y decir, no, yo creo que mi Cristo murió por mí y me dio libertad. Yo creo que mi Cristo ha elaborado todas las funciones necesarias para así yo conseguir la paz que solo Cristo pudo darme. Siguiente es cómo romper con los patrones. En pocas palabras, para luchar con uno mismo tenemos que tener en cuenta los patrones que hemos ejercido. Cuando hablo de los patrones, hablo de las costumbres, hablo de los hábitos y hablo de todo lo que uno posiblemente siempre ejercitaba cuando se trata de nuestro yo. Cuando se trata de nuestro yo hay que entender que hay unos patrones practicables que hemos mostrado y son automáticamente ejercidos, y ahí es donde podemos hablar acerca de cómo Pablo mismo dijo que lo que él quería hacer, lo que él trataba de hacer no lo podía hacer, y lo que él no quería hacer eso hacía. Y él entendió, que eso lo encontramos en Romanos 7, él entendió que aunque él tenía la ley de su mente, que era la que le daba la claridad, era la que le daba el consejo de Dios, era la ley de Dios en su mente, él encontró una ley en sus miembros, era la ley del pecado. Y él hablando acerca de cómo este cuerpo miserable lo llevaba a dirigirse a un camino incorrecto, un camino que a Dios no le agradaba. Y el ejemplo que Pablo muestra aquí, ya que sabemos que eso tiene que ver con el principio de su vida dentro del cristianismo, entendemos que Pablo mismo está tratando de mostrar el ejemplo de cómo nuestra vida, por más que tenga claridad en lo que sabe, y hay veces que nosotros sabemos que somos más que vencedores, sabemos que en el Señor tenemos redención, sabemos que Cristo está ahí por nosotros, hay algo que hay que ser realista con nosotros mismos, y es que tenemos que luchar con los hábitos que hemos creado, con los patrones que hemos creado, con las costumbres que hemos ejercido. Y es como si nosotros termináramos reflejando o imitando lo que tu yo en el lado oscuro
futuro trata de hacer. Y esa es una de las luchas más complicadas, porque ese yo no tan solo sabe tus debilidades, pero él entiende por qué razón eso está ahí. Él sabe cómo eso te hace sentir. Él entiende por qué motivo eso se encuentra en el estado en donde eso se encuentra. Y ahí es donde uno puede decir y comprender de que nuestra lucha con uno mismo es mucho más intensa de lo que uno piensa. Estamos hablando de un personaje o de algo que es en contra, que es contigo mismo, pero con todos los lados oscuros tuyos. Y por eso es que Jesús nos enseña algo bien hermoso, y es que el mismo Dios trató de enseñarle a sus discípulos que para seguirle primero teníamos que negarnos nosotros mismos. Siguiente, teníamos que tomar la cruz y seguirle. Si hay algo que va a poder ayudar a romper con nuestros patrones o con nuestros hábitos y nuestras costumbres, en este caso con nuestro propio yo personal, es tratar de crucificarlo. Jesús nos dio ese ejemplo de la cruz, no tan solo para mirarlo como el sufrimiento, no tan solo para mirarlo como la crisis o lo que uno puede experimentar en la vida cristiana, sino es como el compromiso el que yo tengo de seguir a Cristo, el compromiso de que mi vida está entregada a Él y ya mi yo no existe, o ya mi yo no es el que va a tomar control. Porque negar mi yo no es que mi yo va a desaparecer, simplemente que lo estoy negando. Y ahí es donde está la lucha, esa lucha de abstenencia, esa lucha de yo decirle no a mi yo. Y ahí es donde ese conflicto contra ti mismo se hace tan complicado. Pero la cruz viene a darnos resultados. ¿Por qué razón? Porque la cruz viene a darnos la clave de que si no crucificamos nuestra vida en Cristo, nunca vamos a poder comprender la esencia del valor de lo que el Evangelio hace por nosotros con nuestras propias batallas personales, o en este caso con nuestra lucha interior o con nuestra lucha con nuestro propio yo. Por eso es que Pablo dijo que lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, porque estoy juntamente crucificado con Cristo. Él está diciendo, ya la cruz yo la tomé y ya mis manos están crucificadas, mi cuerpo está en la cruz, mi mente, todo está sujeto a la cruz juntamente con Él. Y yo creo que lo más hermoso de esto es que cuando se trata de la lucha contigo mismo es buscar cómo yo puedo mantener mi yo crucificado para que yo no me vea bien, sino para que Cristo pueda ser el reflejo esencial de mi vida cristiana, de la única forma que podemos bregar con la lucha de nosotros mismos, porque esa lucha no desaparece, es manteniendo una mente clara, una mente purificada en el Señor, una mente transformada, actualizada conforme a la palabra de Dios, pero también mantener patrones sujetos, ligados a la cruz de Cristo. En pocas palabras, mis hábitos van a ser las buenas obras que Él preparó. Mi mente va a ser la mente de Cristo, de que todo pensamiento va a ser sujeto a la obediencia de nuestro Señor. Y por eso quiero compartir contigo de que usted puede entender de que la lucha que usted puede experimentar y los conflictos de la vida cristiana que usted pueda estar pasando, uno de los más que debemos de tener en cuenta es de la lucha con uno mismo. No puedes desviarte porque simplemente no puedes manejar la lucha contigo mismo. Toma un momento, reflexiona, porque esa lucha te está dejando saber que necesitamos una mente limpia y cambiar patrones que hemos ejercido. Necesitamos volver a que Cristo vuelva a ser el ejemplo y nuestra vida, nuestro yo, pueda ser crucificado delante de la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. No te olvides de darle like, suscribirte, comentar, darle a la campanita, y así usted pueda recibir cada uno de los videos en las notificaciones. Dios le bendiga, hacia adelante en el Señor.